Desde hace siglos existen historias que nadie ha podido explicar, relatos que han sobrevivido al paso del tiempo, porque quienes los vivieron jamás pudieron olvidarlos. Esta noche, nosotros seremos quienes les den voz. Yo soy Alexis. Yo soy Nat. Yo soy Elvis. Cada semana abriremos la puerta a lo desconocido. Escucharemos testimonios que desafían la lógica, Leyendas que siguen vivas y sucesos que quizás estén ocurriendo mientras nos escuches. Apaga las luces, ponte cómodo y deja que tu imaginación haga el resto. Bienvenidos a Historias de otro mundo. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Alexis y hoy les compartiremos algunas historias que nos han pasado, tanto a nosotros como a familiares, conocidos. Algunas serán anónimas, algunas serán más detalle, pero esperemos que las disfruten y que puedan pasarla bien junto con nosotros. Les vuelvo a repetir, yo soy Alexis, les presento al equipo. De este lado tenemos a Nat y A Elvis. nosotros les estaremos contando las historias, esperemos que les gusten y comenzamos. Mi historia es cuando yo era niño. Recuerdo muy bien. Tenía que haber tenido como unos 5 años. Viví una experiencia que hasta el día de hoy no he podido explicar. Recuerdo que mi mamá y yo fuimos a recoger a mi abuelita a su trabajo. Regresamos en el metro de la Ciudad de México y al bajar del tren ocurrió algo que me pudo haber terminado en tragedia. Al intentar salir del vagón, mi pie quedó atorado en el espacio que hay entre el tren y el andén. Recuerdo los gritos de la gente. Varias personas comenzaron a pedir ayuda a los policías, mientras alguien corría para bajar la palanca, pero el metro no hizo caso, ya iba a arrancar. Mi mamá y mi abuelita estaban desesperadas, intentando sacar mi pie, pero no podían. Yo recuerdo que solo lloraba, pensaba que me iban a cortar el pie el metro, pero el metro hace un ruido cuando ya va a cerrar las puertas. En ese momento yo sentí que yo me iba a quedar sin pie. De la nada apareció un señor. Lo recuerdo muy bien, que era alto, traía como una gabardina larga, llevaba un sombrero. Nunca pude ver su cara. Era como una sombra, como si tratara de cubrirse siempre la cara. Y sin decir una sola palabra se acercó, tomó mi pie con mucha fuerza y de un solo movimiento logró sacar mi pie. Mi tenis quedó atorado y se cayó a las vías, pero mi pie pues sí lo sacaron. Mi mamá y mi abuelita pues obviamente al ver la escena lloraron, me abrazaron, pero no pasó ni un minuto y le iban a dar las gracias al señor. Cuando por fin pudo, pues se levantaron mi abuelita y mi mamá. El señor pues ya no estaba como a mitad del andén y en esa estación en particular solo tiene dos escaleras y están pues lejos, están retiradas, están de un lado al otro. Lo más extraño es que nadie le pudo ver la cara y el señor se movió súper rapidísimo. Nadie supo cómo caminó tan rápido, porque en ese minuto me ayudó y al minuto el señor ya estaba casi subiendo las escaleras del otro lado. O sea, es algo imposible e increíble que el señor se moviera con tanta rapidez. Y esa sombra me siguió persiguiendo por varios años más. Después les contaré esas historias. Pero sí, esa sombra la seguí frecuentando en mi casa, en mi cuarto, en la calle, en varios lados todavía. ¿Qué opinan de esta historia? Ay, pues está muy intensa. Pues es una historia que ya nos habías comentado a nosotros en lo personal. Y lo más tenebroso o impactante es que pues la persona pues, desapareció muy rápido, ¿no? O sea, sabemos que en el metro pues puedes ubicar a una persona rápidamente,
a menos que estés consciente que va a pasar el metro o estaba del otro lado el metro o ya iba a avanzar, pero en la estación ubico qué estación es del metro y pues era ilógico que en menos de 5 segundos, en lo que alzaras la vista, pues no encontraras a la persona, ¿no? Entonces sí está como tenebroso. Aparte que esa misma silueta pues sí te siguió, te la seguiste encontrando. Sí, No mucho a lo tiempo. mejor a la persona físicamente, sino llegabas a ver las siluetas, ¿no? Sí, mucho tiempo la llegué a ver todavía. Y lo más gracioso, o pues si podría decirse así, es que el metro esa vez estaba solo, no había nadie en el andén, ¿En qué estación fue? en Villa de Cortés. La Sí. estación de Villa de Cortés es una estación, no es muy concurrida. Es una estación que la parte del medio sales para ambos Sí, andenes sales o a los dos lados. ambas direcciones. Es uno No solo. tienes que cruzar nada, sino del lado que tú Llega vengas, en medio, sales ¿no? todos Ajá. por el medio, ¿no? Y las Todos por el escaleras medio. están en medio y para que tú puedas subir, pues las escaleras no están juntas, o sea, sí hay escaleras de un extremo a otro y pues no es como que no lo veas porque se haya bajado, sino porque eso está al ras, entonces para subir o salir del metro hay que subir. Entonces, Bueno, ¿tú viste que te cargó? ¿Sentiste que te cargó? No, yo vi y sentí cómo me jaló el pie para Él que... te agarró Sí, tu él me agarró mi piecito. pie y lo sacó de ahí. ¿El andén? Sí, porque estaba mi tobillo. Oh, Lo que es ya. la parte de mi tobillo estaba toda ahí adentro de Abajo. ese. Sí, estaba adentro. Entonces, yo recuerdo perfectamente que ya había pisado el metro para cerrar las puertas. Y en ese momento yo dije, no, pues yo me quedé sin pie, del tobillo para abajo. En ese momento sentí nada más cómo me jaló. Y así como me jaló, pues me caí, nos caímos porque yo me caí encima de mi mamá. Y Adentro del metro. Ajá, no, afuera, al andén. Afuera del andén. sí, Ajá, porque al ya el metro ya se iba. Sí, el metro ya se iba. Y entonces a mí cuando me jala el pie, sale, pero sale sin mi tenis. Y entonces al momento de que, así como me jala, el metro arrancó. No sé lo que hizo ayudarte a salir. Sí, pues luego así me sacó rápido el pie y así enseguida el metro se arrancó. Oye, estabas muy chiquito. Sí, tenía como unos 5 años, yo creo. ¿Qué te acuerdas? Bueno, Sí, que seguiste pues viendo esa imagen. me quedé traumado porque pues sí me acuerdo muy bien y pues no se tardó nada mi mamá ni mi abuelita, así me abrazaron y hijo, ¿estás bien? Qué bueno, nos ayudó el señor y así como le iban a se pararon para darle las gracias. El señor ya estaba muy lejos, ya estaba subiendo las escaleras del otro lado porque como dicen, las escaleras estaban por ejemplo del lado izquierdo y del lado derecho, ya estábamos nosotros en medio, o sea no pudo haber caminado tan rápido. Y yo le recuerdo como una sombra negra nada más con sombrero y la gabardina larga. Pero creo que he escuchado varias historias o varios relatos donde también a muchas personas se les aparece esa misma sombra. Sí. No sé si sea como un ángel de la guarda, si sea algún guardián, algún protector, no sé. O algo más tenebroso. O algo más fuerte. Pero sí, esa es la historia que les quería compartir hoy. Bueno, ustedes ya la conocían, pero el público no. Espero que les guste y saquen sus conclusiones y nos ayuden con sus comentarios a ver ellos qué piensan que fue. ¿Quién sigue? Hola, yo soy Nat y esta ocasión les voy a contar unas historias. Son de mi papá. Mi papá es una persona que no le gusta mucho este tipo de temas, no cree en las cosas paranormales, siempre anda buscando lógica a las cosas, ¿no? Pero casualmente, aunque él no cree nada de esto, pues le han pasado algunas cosas pues un poco intensas. Inexplicables, ¿no? Pues una de esas fue en el estado de Morelos. Hay un pequeño pueblo. Es pequeño, la verdad es muy pequeño. Un pueblito olvidado por Dios. Dice Alexis que es un pueblito. Es muy bonito el pueblito, pero pues no hay muchas cosas. Y entonces en esos años yo todavía ni nacía.
Entonces, hace muchos, muchos años. Mi papá lo que cuenta es que esa casa es casa de mis abuelos. Es una casa de campo, nada más van pues de visita, no viven ahí. Pero eran, yo creo que temporada de vacaciones o algo, y el caso es que pues se fueron mis abuelos, se fueron mis papás, se fue mi hermano, y pues mi papá tenía que regresar a trabajar y no tenían carro, se tenían que mover en autobús. Y pues mi papá tenía que llegar a la terminal de autobuses, a la Tapo, pues entraba muy temprano, él trabajaba por ahí, o ahí más bien, y entraba creo que a las 6 de la mañana, algo así. Entonces, pues él se paró. En esos entonces no había casi luz en el pueblo. Ya había en algunos lugares, pero también algo muy curioso es que la calle que entra hacia la casa de mis abuelos es ahorita, no todavía, hasta ahí acaba el pueblo, es como la última calle donde está el pueblo, y esa calle sale directo al panteón del pueblo. La calle de hecho se llama la calle del panteón. Pero pues para poder primero salir de la casa hay que caminar unas 10 casas. Siendo un pueblo son terrenos amplios, son grandes. Para poder salir a la avenida, que está en la esquina está la avenida y está el panteón. Y de ahí tiene que llegar hacia el centro. No es mucho, pero pues a las 4 de la mañana, con poca luz, solo había realmente luces sobre la avenida. No hay mucho transporte en esos años. Y pues mi papá caminó y caminó hasta llegar a la plaza del pueblo donde salían los autobuses. El primer autobús de la mañana. Pero antes de llegar ahí hay una iglesia pues grande. Y hay en uno de los postes o arcos de la iglesia hay una pequeña como cupulita o para que cuelguen ahí. Bueno, el caso es que ahí había una imagen de una virgen. Como un nicho. Como un nicho, ándale. Y ahí ponían una virgen y había lucecitas, ¿no? Entonces mi papá iba caminando y cuenta que se cruzó con una viejita. Y la viejita traía una vela en las manos y le pidió de mi papá oye, joven, ¿me podría hacer favor de subirme esta vela? Es que no alcanzo. Comenta mi papá que de hecho la viejita traía hasta su banquito porque pues está hasta el final, el castillo o el muro está alto y tiene que subir. No puedes como poner algo así nada más, tienes que subirte en otra cosa para poder meter la vela o lo que quieran meter. Entonces mi papá dijo, sí, claro, se subió al banquito, colocó la vela, se la puso a la virgencita, se bajó y la viejita, sí, muchas gracias, joven, hasta ahí. Todo esto no hay nada paranormal, no hay nada extraño. Ya mi papá se cruza, toma su camión y ya está ahí. Habla ya más tarde y pues le comenta, ¿no? a mi mamá que había llegado bien y pues lo que había pasado, ¿no? Que se le había encontrado una viejita y la. Pues ya, mi mamá le comenta eso a mi abuelita. Para en la tarde van al centro del pueblo, van a cortarse el cabello y pues se les hizo curioso, ¿no? El hecho de pues a la hora que era, ¿no? Entonces pues le platican a las personas que viven ahí, a la que le estaba cortando el cabello, y le comenta, es que mi yerno le puso la vela a la virgencita de aquí enfrente, porque casualmente fueron a una estética que estaba enfrente de la iglesia, y se la ponen y todo, ¿no? Y la señora de la estética se quedó asombrada
y petrificada casi, porque le dijo, no, eso no es posible, lo que me dice, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, en efecto, había una señora que todos los días se paraba muy temprano y le ponía una vela a ese nichito, a esa virgen, pero la señora tiene una semana de haber fallecido. Y si ve, de hecho, se asomaron, no hay velas. Hay luces, ya pusieron una serie, unas series, pusieron unas series para que se prendieran la virgencita, o sea, en vez de ser la vela, le pusieron unas series o unas luces para que pudieran alumbrar a la Virgen, y esas están prendidas pues, ya siempre, ¿no? Entonces, pues sí les cayó pues de extraño a mi abuela, a mi mamá, de que le contó eso, y más a la persona que le estaba cortando el cabello, porque le dijo, es que eso es imposible, ya que pues la señora falleció hace una semana. ¿Cómo me comenta que su yerno pues le hizo el favor? ¿Cómo le pudo prender pudo prender la vela? Si ya ni vela tenía. Y no había vela, de hecho. Entonces pues ya mi mamá vuelve a hablar con mi papá y le cuenta eso. Y sí fue algo muy pues tenebroso, ¿no? Porque mi papá, como no cree nada de eso, pues no se le hizo algo raro, no se le hizo espeluznante algo, tétrico. No, después sí se espantó. Pero ya cuando contaron, pues sí se espantó, obviamente, ¿no? Porque dijo, entonces ayudé a una muertita, a alguien que ya no estaba aquí, y yo estoy, cada que vengo, me recorro todo este camino, salgo de la casa, cruzo por la puerta del panteón, llego a la iglesia, me cruzo con una viejita y que no estaba viva, que ya tenía una semana de haber fallecido, y habló con ella, de hecho. Entonces es una de las historias que a mi papá le han llegado a pasar, un poco fuera de lo normal, que aunque uno no sabe o no, él no cree nada de esto, pues ha tenido esas anécdotas y experiencias paranormales un poco intensas, que yo creo que cualquiera, si nos pasara, ay, pues sí, nos daría mucho miedo. ¿O ustedes qué opinan? Coméntenos qué hubieran hecho ustedes después de enterarse de que le ayudaron a una persona que ya no estaba viva, ya no estaba entre nosotros. Sí, o sea, sí fue algo muy, pues, difícil de creer para él, sobre todo, porque él decía, no, pues, ¿cómo es posible? Pues yo hablé con el muertito. Y de momento así como que dijo, no pasa nada, pero después se quedó pensando y dijo, sí, cierto, yo hablé con la señora, le ayudé, todavía le ayudé a bajar, y pues me fui. O sea, él, que es una persona que no cree en cosas, no, así como dicen, paranormales, pues le pasaron, o le pasó. Después pues ya se le olvidó, pero así como que en ese momento, ya después que me comentó, pues no lo creía. No, pues sí, es algo muy fuerte, la verdad. Yo creo que a cualquiera de nosotros pues nos hubiera dado miedo saber después que la viejita ya no estaba viva. Imagínate que le ayudes a un muerto. No, pues está muy, muy de miedo el hablar con una persona que ya se murió y que te diga, no, pues esa persona ya no está aquí y tú hablaste con esa persona. Sí, no. Y eso que a mí me gustan estas cosas paranormales. Digo, igual y a mí me hubiera dado algo de miedo, la verdad. Y bueno, esa es la segunda historia. La dinámica de este podcast es que nosotros, cada uno va a leer una historia. Bueno, no leer, vamos a contar unas historias personales. Que nos hayan contado. O que nos hayan contado exactamente.
O también, si ustedes quieren participar, pues podemos contar las historias que les han pasado. Igual si quieren que permanezcan anónimo, pues así se leerán. Porque muchas veces no contamos las cosas por miedo de que digan que uno está loco, de que piensan que son cosas que no pasan. Exactamente, que como hay gente incrédula, piensan Que no es cierto. que no es cierto y que tachen a uno de loco, pero obviamente no. Hay cosas que pues sí se manejan en este mundo y en este bajo astral, o hay bajo astral, y hay cosas que pues no tienen explicación, como esas historias, ¿verdad? Entonces, así podemos interactuar. Si gustan, nos pueden mandar también sus historias. Igual nosotros las estaremos leyendo y compartiendo aquí en el podcast. La dinámica de este podcast, como comentaba, es que cada quien va a contar una historia. Le toca historia a Elvis. Yo soy Elvis y yo les voy a contar acerca de la tía. Así yo le puse a esa historia. Es la historia de una tía que le pasó a una persona que yo conozco, en la que esa tía trabajaba con con sus parientes que tenían un negocio, y había pues más empleados, más empleadas, pero una de esas empleadas pensaba que la tía andaba con su novio, pero pues realmente ella no andaba con esta persona. Pero cuando ella llegó a revisar, tenían ellos una libreta para poder ver la lista de los pedidos, de los pedidos que tenían que hacer. Entonces ella, al tomar esa libreta, porque nadie más la había tomado, ella era la que se encargaba de revisar la lista de los pedidos que tenían pendientes. Ella llegó pues relativamente temprano, y pues las demás, lo que eran su prima y las demás empleadas y empleados, pues estaban haciendo todas sus cosas, sus labores. Pues ella tomó su libreta y empezó a revisar todos los pendientes que había. Pero al estar revisando esta libreta, la chica que le tenía el coraje a la tía, pues ella estaba muy al pendiente de que nadie tomara la libreta más que ella, ¿no? Que ella fuera la primera que lo hiciera. Al darse cuenta que pues sí ya la había agarrado, pues así como que observaba qué le estaba pasando o qué estaba haciendo la tía. La tía terminó de revisar sus pendientes, pero después empezó a sentir mareada, un poco desubicada, y al estar viendo qué le había pasado, pues entonces todos vieron que la tía se había desmayado, y pues ya todos trataron de hacerla que reconociera nuevamente, que llegara a estar bien, pero pues no, la tía no reaccionaba. La empleada pues se preocupó, porque dijo, bueno, pues si yo lo que hice no era para tanto, pero pues sí, desgraciadamente la señora, al tenerle envidia a la tía pensando que ella andaba con el novio, pues ella creo que hacía uso de brujería. Eso fue lo que había hecho la empleada, la señora. Entonces la señora, pues al verse preocupada, y decía ella, bueno, ella dijo, ¿no?, que pues sí se había preocupado y le dio miedo, y pues les confesó lo que había hecho, que había echado unos polvos en esa libreta, que nadie supo qué es lo que había echado. La señora pues se puso muy nerviosa, y de hecho pues el dueño dijo, no, pues entonces pues te vas, ¿no? Pero pues desgraciadamente a la tía pues se quedó con eso que le había puesto, y la empleada se fue, pero pues no supieron qué le había hecho a la tía. Entonces el dueño y los demás, lo que era la prima, pues la llevaron a su casa para saber qué es lo que le había pasado, y pues ya le contaron a su mamá qué le había sucedido. Entonces la llevaron a su casa, y la mamá, que era también como que, pues luego le llegaban a hacer así como trabajos, que realmente no se acuerda bien la prima qué es lo que habían hecho, pero pues de lo que sí se acuerda fue que sus demás primas y sus hermanas, pues ya la mamá de la tía pues llamó a una señora que les hacía, pues que no embrujos, sino les hacía limpias y todo eso. Pues fue a ver qué es lo que le había pasado a la hija, ¿no? Era como una bruja, digamos así. No bruja. ¿Un espiritista? Algo así, una persona que les ayudaba a hacer despojos o algo así, ¿no? Porque ahí donde ellos vivían, pues en ese lugar pues se creen mucho en todo ese tipo de trabajos o cosas. Entonces ya llegó la señora,
y a la hija, a todos los sacó y nada más entró a la tía que habían dañado y a la mamá, y ya le contó la mamá lo que había pasado, porque la prima le contó, ¿no? Lo que le habían hecho, que no sabía qué. Entonces ya la señora, la tía, la abuelita o la mamá de la tía le dijo que es lo que le habían hecho, y la señora empezó a empezó a la tía, y entonces las primas y las hermanas, pues al ver que no sabían qué le había pasado a su hermana, pues ellas bien chismositamente, pues abrieron una de las ventanas, porque a la tía la llevaron al cuarto de la mamá. Entonces ahí empezó a trabajar la señora para ver qué es lo que le había pasado a la hija. Entonces era como una tipo espiritista, o algo, ¿no? así, sí. Era como una tipo bruja espiritista. Una bruja espiritista que pues quería saber qué es lo que le habían hecho a la hija. Entonces las tías y las hermanas, que eran las más chicas, pues se asomaron, trataron de abrir la ventana o la cortina y se metieron a ver qué. La curiosidad, ¿no? De estar viendo qué le había pasado. Entonces, al percatarse la señora que estaban las hermanas y la prima viendo qué es lo que estaba haciendo la señora, pues la señora se enojó y dijo, no, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir con tu hija porque pues están tus otras hijas y su prima, y yo no puedo hacer este trabajo, no puedo ver qué le pasó. Pero a ellas, por estar viendo lo que no, la señora les aventó igual como unos polvos que la cegaron por momento, para que ellas ya no siguieran viendo lo que estaba haciendo la señora. Sí. Eso fue lo que cuenta, ¿no? La persona que me lo contó, y las hermanas, así como estaban chiquitas, pues chismosamente, pues querer viendo lo que estaban haciendo. Después ya la señora pues ya curó a la tía. Lo malo fue que la tía pues sí quedó un poco mal, con respecto a que pues después quedó así como nerviosa, o como que todo... ¿Tuvo consecuencias? Sí tuvo consecuencias, como que ella se enfermaba mucho, y a raíz de eso pues así no quedó muy bien la tía, de lo que le hizo esta señora, y todo fue por un malentendido, que no que ni siquiera... ¿Fue porque le sopló esos polvos? Sí, por el hecho de haber agarrado lo que la señora le echó a la libreta, por haberlo tocado, a ella lo absorbió su cuerpo, y ella se empezó a sentir mal, pero no supieron qué le había hecho esta señora, y como la corrieron, pues ella realmente ya no les dijo qué le había hecho. O sea, realmente sí hizo un embrujo, y pues le tocó a la tía. Y en eso terminó, que la tía pues no quedó bien. A tiempo está la tía ya grande, sí vive la señora, pero pues no quedó bien. Quedó pues un poco mal. Y ya no volvieron a saber de que corrieron. No, ya no supieron, porque pues estaban muy jóvenes todos. Y era un negocio en el que pues constantemente solicitaban personal. Pues solamente que la prima que lo vivió, y las demás personas que eran sus parientes. ¿Y las primas chismositas qué les pasó? Pues se quedaron ciegas de un rato nada más, y después entendieron que cuando la señora llegara a volver a ir a la casa, no tenían que irse a asomar en lo que estaban trabajando. Pero sí recuperaron la vista después. Sí la recuperaron, pero pues esa fue su lección, que la bruja les aventó el polvo, se quedaron ciegas de momento y empezaron a gritar y a llorar, y pues la mamá salió a ver qué pasaba, ¿no? Pero la señora, muy enojada, sí le dijo a la mamá de la chica, ya no voy a trabajar con ellas ahorita porque tus hijas están viendo lo que no deben ver. Y en eso termina, que las hijas chiquitas pues se quedaron ciegas de un rato, y la hija mayor pues sí quedó un poco mal. Constantemente pues la señora pues se enferma o quedó mal, se enfermaba. Ay, qué Eso fue lo que... intenso, ¿no? Pero la atendieron luego, me imagino. Sí, la señora siguió tratándola, siguió yendo a la casa, no la llevaron al hospital, porque eso fue algo espiritual o algo una brujería, sí, realmente. Pero, o sea, a lo que me refería yo es que así como le aventaron los polvos, se tardaron, no sé, tipo una semana, unos días, o fueron horas. Fueron unos cuantos minutos. O sea, realmente les aventó para que ya no siguieran viendo. No. A la prima. ¿A la tía? ¿A la tía? No, a la tía sí le duró. Pero, o sea, de lo que iba. Cuando la empleada le
¿Le hizo la brujería? Le hizo la brujería. ¿Cuánto tiempo se tardaron en llevarla para que le revertieran? Con su mamá. Para que le revertieran lo que le había Pues hecho. yo creo que se tardaron como 1 hora o un poquito más. Pues así no fue mucho tiempo. No ¿sí? fue mucho tiempo. Y la señora, pues sí, la tía sí quedó dañada. Porque en lo que llegaba la bruja o la señora que le hacía el trabajo, le ayudaba a la mamá, pues en lo que ella le contaba lo que había pasado, pues sí tardaron yo creo que unas 3 o 4 horas. Y en lo que ella empezaba a trabajarla, y como ya no lo quiso hacer por culpa de las hermanas, pues ahí se tardó más. Pero al otro día ya la siguió, nada más le dejó ahí unas indicaciones que le dieran un té o lo que fuera. Pero mientras, pues sí, habrá sido una especie así como de toloache, pero no fue tal toloache. Es una Porque eso, pues, pócima, ¿no? Una poción sí, una porción podría a base decir. de polvos. de hierbas, me imagino también, ¿no? Pues sí, pues fue algo que ella empadurnó en la libreta. Solo que después la libreta, pues ahí se quedó todo el trabajo pendiente y ya nadie la tuvo, no la pudieron Ya nadie agarrar. la quiso agarrar. Ya nadie la tuvo que No, agarrar. pues es que ¿no? esa situación, qué miedo, ¿no? O sea, Ahí sí no supe qué hicieron agarrar una libreta y que te pueda pasar algo solo por tocarla. Sí, Tú nunca sabes la maldad de las personas, ¿no? de la gente. sí, fue una con qué maldad. intención hagan las cosas. Fue una ¿no? muy mala intención y solamente fue por un malentendido. Que la señora después pidió perdón, pero pues del daño ya lo había hecho. Y uno piensa que ahorita no se dan más que esas cosas de las brujerías y todo eso, pero desde tiempo atrás, imagínense. Sí, no, y ahí donde se vivía la tía, pues sí, se da mucho. En muchos lados de la ciudad todavía sigue Sí. manejando muchísimo la Sí, porque brujería. son pueblos que todavía dentro del distrito los hay. Y pueblos Que esas todavía creencias. existe, todavía trabajan con ese tipo de cosas. Sí, recuerden que en la Ciudad de México hay muchas alcaldías donde todavía están los meros pueblos, entonces hay mucho barrio, hay mucho sus creencias, muchos santos, tanto religiosos como que pues le hacen a la brujería, ¿no? Tienen muchas costumbres viejas que pues hay todavía Mucha creencia afroamericana, ¿no? De los mismos Pagana. y pagana. Aunque son Sí. religiosos, al mismo tiempo hay personas que se dedican y todavía creen en ese tipo de cosas y hacen esa maldad. Sí, más que si están acostumbrados o más bien han crecido con esas creencias, pues lo ven normal, ¿no? O más bien es algo normal para ellos hacer el mal por cualquier cosa, ¿no? Tonta a otra persona, que desgraciadamente hemos visto o escuchado que por ese tipo de cosas las gentes hacen brujería a otras personas hasta desviven por algo a la demás gente. tonto, desgraciadamente, por cosas o malentendidos o por envidias o por cosas pues que dices no tenías por qué. Sí, aquí sí fue por envidia, malentendido y que no era cierto. Y desgraciadamente a veces Y por quererse cuando joder a la persona, ¿no? sí los tratan, se les regresa obviamente a la persona que les hizo el mal, ¿no? Que no supimos qué pasó con la persona que les hizo, ¿no? Porque en ese entonces pues eran muy jóvenes. O sea que al día no sé si viva esa persona que le hizo mal a la tía. Sí, es algo muy, muy de cuidado hay que estar pendiente con todo ese tipo de personas que se dedican a hacer esos trabajos, porque de buenas a primeras tú estás tranquilo, estás pensando que estás bien. Sí, porque no sabes realmente con quién estás conviviendo. Con quién estás tratando. O tú piensas que toda la gente es buena y realmente no lo es. Sí, así que amigos, pórtense bien, no molesten a nadie, no se metan en problemas de gratis Y cuidarnos. y cuidarnos. Realmente no confiarse al 100 de la gente, porque uno siempre Sí, piensa que no así existe es. la maldad, pero la maldad sí existe. Y en todos lados, Y en todos lados y nos pueden llegar a dañar. independientemente en qué creas, pues siempre hay que tratar de salir con la bendición de Dios. En este caso, seas católico, seas cristiano, de la religión que tú profeses, siempre hay que pues, tratar de salir con pedirle a Dios que pues, te proteja y te lleve por el buen camino y te permita regresar con bien a tu casa, a ti y a tus seres queridos, porque
estas historias pues sí tuvieron algo de consecuencias. Por ejemplo, a mí la consecuencia es que seguí viendo mucho tiempo la sombra, y pues muchas cosas que me han pasado que poco a poco ya les iremos contando. Pues sí, he tenido muchos ataques espirituales, la verdad. Ha estado medio fuerte la situación. Entonces por eso nos animamos a hacer este programa, este canal, para compartirles nuestras historias y saber también ustedes qué historias tienen. Si podemos a lo mejor en un momento apoyar, ayudar o darle algún consejo, igual hacerlo, para que ustedes también se sientan escuchados, como comentábamos hace rato. Muchas veces uno no habla o se queda las cosas porque no le creen, porque uno dice que es que cómo va a ser posible en esta época que aparezca algo así. Entonces aquí pues ahí tienen su espacio también para desahogarse de esos temas. Esperemos que las historias hayan sido de su agrado. ¿Tienen algo más que agregar, chicas? Por el momento no, esperamos que les haya gustado este pequeño tipo podcast donde estamos contando pues nuestras anécdotas, pero recuerden que también pueden contarnos las suyas, pueden escribírnoslas, pueden ser anónimas o pueden pues sí darnos sus nombres, contarnos sin ningún problema, y pues va a ser un espacio para que se puedan desahogar, contar sus historias y que otras personas puedan conocer, porque así como son historias, también pueden ser de ayuda para otras personas, cuestiones saber qué se puede hacer, claro, ¿no? Cómo actuar o qué hacer en ese tipo de casos, ¿no? Porque pues hay personas que hacen mal las cosas. Pero espero que les haya gustado mucho este pequeño espacio donde vamos a estar contando historias, relatos, más que nada son anécdotas de personas personales, y por eso estamos en Historias de Otro Mundo, porque son cosas que a veces aunque estamos aquí, son como de otro mundo. Sí, porque no hay gente que no cree, pero hay cosas que sí nos han llegado a pasar o hemos podido ver o escuchar. Ajá, cosas que hay gente que no puede ver ni escuchar, y sí nos han pasado. Sí, claro, todos tenemos situaciones así. Y recuerden que aunque tú no creas, no quiere decir que no sea verdad, no sea cierto, porque la maldad y la brujería y las cosas que no son de este mundo sí existen, aunque usted no lo crea y no le guste o no lo quiera creer o afrontar. Bueno, y con esto cerramos el episodio de hoy. Pero dime algo, ¿tú crees que ese hombre realmente desapareció? ¿Tú crees que la viejita haya sido una bruja, un demonio, o solamente era su espíritu? De igual forma, ¿qué crees que haya pasado con la chica que aventó los polvos? No sabemos qué pasó. Si te gustaron estas historias, síguenos, porque aquí no contamos cuentos, contamos cosas que no siempre tienen explicación. Yo soy Alexis y esto fue Historias de Otro Mundo. Nos escuchamos el próximo lunes, así que nos despedimos, Nati y Elvis. Síguenos en nuestro canal, suscríbete y estés atento a cada que subamos un nuevo contenido. Por lo regular van a ser los días lunes, entre 6 y 8 de la noche. Te dejamos nuestras redes para que puedas mandarnos tus historias y tengamos una comunicación para las historias como cuenta Nat. Y de nuestra parte sería todo. Pasa una excelente noche. Bye. Descansa.